Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía. Estamos transmitiendo del canal 35 aquí de TV UJAT en las instalaciones del SECOM. Este es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Bueno, si usted va manejando, también escúchanos simultáneamente en Radio UJAT, Radio Universitaria. Estamos en el 107.3 de FM y si tiene cable, estamos en el canal 9. Pues es un día bastante importantísimo para este programa. Tenemos invitados de lujo, grandes amigos que nos acompañan el día de hoy. Damos la bienvenida aquí a Verónica Castro González. Nos acompaña a partir de este programa, la van a ver más seguido. Es una querida compañera de la División de Ciencias Económicas Administrativas, es parte del Grupo de Investigación de Economía. Actualmente, que es una de las gentes que más seguido la van a ver aquí con nosotros, porque bueno, al final de cuentas tiene que hacer sus espacios aquí en el programa. Maestra, bienvenida al programa Aprendamos Economía. Muchas gracias, maestro querido. Muchas gracias. Bien, también tenemos aquí un invitado de lujo, el maestro Agustín Díaz Lastra. Ha tratado un tema bastante interesante que tiene que ver aquí con la trayectoria del crecimiento económico de Tabasco. Al ratito lo presentamos formalmente, maestro, si nos permite. Vamos a ver que aquí nuestro amigo Gildardo saluda aquí a nuestro público. Que nos buenas tardes, como todos los martes en este pequeño espacio que hacemos a través de la televisión de la UJAT y de Radio UJAT, donde hay un esfuerzo de los estudiosos de la ciencia económica, pues para analizar, hacer planteamientos sobre la problemática, no solamente que esté actualizándose en los diversos, en los diversos analistas, sino también temas que de alguna manera influyen para conocer, como es en este caso la situación de la economía del Estado. Pero qué bueno que tengamos aquí a Vero. Hoy Bolívar sigue enfermo, lamentablemente salió de anda enfermo. Que se mejore pronto. Que se mejore pronto para que así se haga siga más tiempo. Para que siga más tiempo. Tampoco está de relleno, tampoco le diga. Sí, maestro, solo algo así. No, ¿cómo crees eso? Vero está aquí porque es parte del grupo de investigación y luego nos dicen que parecemos al club de Tommy porque nada más puro varón y no hay pero mujeres. Aquí Viola que está en cámara. Sí, pero no se ve. Cuidado, ¿verdad, maestro? Muy bien, bueno, pero yo creo que por aquí está el asunto. Permítanos saludar al público que nos sintoniza allá en su hogar, a los pueblos de Tabasco que llega toda la señal de TV UJAT. Yo he estado en varias partes del estado de Tabasco, en pueblos muy lejanos, y ahí vemos a TV UJAT. Lo sintonizan las personas, inclusive hasta me han preguntado, oiga, usted, sí, ahí está. Es un canal que se apetece porque tiene una programación bastante variada y de gusto para todo el público que nos ve aquí en Tabasco. Entonces, un saludo a toda esa gente que nos sintoniza. Y además tenemos un teléfono aquí en el canal que es el 358-1596 para recibir sus llamadas, sus mensajes, todo aquello que quieran decirnos a nosotros aquí, sugerencias de algún tema, bienvenidos todos. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro programa. Fíjense que antes de empezar a hablar un tema que nos trae aquí el maestro Agustín Díaz Lastra acerca de la trayectoria del crecimiento económico de Tabasco a partir del auge del petróleo, yo le pediría que nos permite, por favor, maestro, en este momento, en su programa, atender un punto que nos llama la atención a nosotros porque el día 1 de junio, entra una controversia media rara, pues no tan rara porque el gobierno de Estados Unidos no es así. Entonces hace una pronunciación donde le pone un impuesto del 25% a las importaciones de acero de México y de Canadá y 10% al aluminio. Entonces ahí se desata una controversia política en este tema y bueno, nosotros no queríamos dejarlo pasar por desapercibido porque al final de cuentas somos el cuarto proveedor de este producto a Estados Unidos, México, y bueno, poner un impuesto de este tamaño a estos productos pues crea una serie de confusiones y de inquietud y de malos entendidos.
Yo más bien veo este asunto, si me atrevo a opinar un ratito acerca de este tema, es ¿por qué ahora? Más bien, si una vez que acá revisamos el discurso de Trump en un programa de esto que aprendamos economía, es una promesa de campaña. Es una promesa de campaña. Y entonces es un reclamo que hacen también los de allá de Estados Unidos, los que siguen la cirugía en Estados Unidos, porque hay datos bastante fuertes. Por ejemplo, yo vi un dato que tenían por ahí de que en el 2016 ellos producían 112 millones de toneladas de acero, pero en el 16 a 86.5 millones de toneladas. Ha despedido trabajadores, la industria se vino a menos y le hacen un reclamo en la campaña a Trump y lo hace como promesa de campaña de Estados Unidos. Trump. Y lanza este asunto, pero ¿por qué hasta ahorita? Porque Trump se había retrasado en lanzar este tema y decían sus detractores políticos que nada más era puro bla, bla, bla. Le dijeron así, que él era como los perros que ladran, pero que no muerden. Y entonces se fue retrasando y llegó el momento propicio, primero la guerra con China. Y China es el proveedor número 11. México es el cuarto. El primero creo que es Brasil, por ahí está el asunto. Y le reclaman precisamente a Trump esta industria siderúrgica de Estados Unidos y se lanza con China, se lanza contra la Comunidad Económica Europea y deja a sus socios comerciales. Pero a partir del 1 de junio, él la agarra contra México y contra Canadá. Canadá también es su grandes proveedores, creo que el número 5 es Canadá. El número 1 es Canadá, el 2 es Brasil, el 3 es Alemania y México el número 4. Entonces por ahí está el tema y yo sí quisiera que pudiéramos participar todos nosotros aquí en este punto que es de mucho interés para la economía de México. Hildardo, te dejo la palabra. Y bueno, para ustedes yo creo también. que, mira, acaba de anunciar el gobierno de Estados Unidos ese arancel para México, Canadá y la Unión Europea. Pero ya en marzo habían aplicado el arancel a nivel mundial en todo el resto, en todos los que exportaban e importaban, sobre todo acero y aluminio. Y hay que escuchar bien cuando lo anuncia el secretario de Comercio, que dice que hay una sobreproducción tanto de acero como de aluminio. Si uno empieza a analizar si hay una sobreproducción, cómo ordenar esa actividad económica a nivel mundial, porque este es el mercado mundial que finalmente norma esta actividad, y cómo beneficiarse internamente de esa actividad. Bueno, si le ponen aranceles a los productos que llegan a Estados Unidos, que está importando Estados Unidos, bueno, y si la industria del acero y la industria del aluminio en Estados Unidos de alguna manera se había desplazado con relación a China, con relación a Brasil, con relación a Europa, con varios países que de alguna manera controlaban el mercado norteamericano. Bueno, es una forma de proteger a la industria interna de Estados Unidos. Llegar al proteccionismo otra vez, ¿no? Al subir los precios, bueno, va a ser más caro comprar acero y aluminio y le va a permitir a su industria local tratar de crecer. Yo creo que la lógica desde ese punto de vista es válido. Vero. Y la respuesta de México, ¿no? La respuesta de México al incrementar los aranceles en los productos que nosotros mandamos, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la parte de las carnes de cerdo, los aceros planos. Esta reacción que tiene México a esta imposición arancelaria por parte de Estados Unidos, pues veamos las respuestas, ¿no? Veamos qué traerá como respuesta. Claro, obviamente no traeremos así un excedente, ni impactaremos en la economía de Estados Unidos, pero sí estamos tomando una protesta, ¿no? Estando inconforme ante la actitud de Estados Unidos con México. Desde mi punto de vista muy personal, yo creo que estos aranceles para México y para Canadá es una cortina de humo. Lo más importante para Estados Unidos es la negociación del TLC. Inclusive se nota la actitud que tiene el gobierno norteamericano y lo están usando como un mecanismo para presionar a que tenga tanto Canadá como México que permitan. Ahora resulta que lo más importante para Estados Unidos no es tanto la integración de origen de los productos que se comercialicen en ambas partes,
sino es la famosa cláusula de que cada 5 años se dé como terminado. Y que habían cosas que rechazaron cuando el Telecán, por ejemplo, esa cláusula que se termine cada 5 años. La otra de los refacciones de los vehículos. La otra de la cuestión de la temporalidad. Fueron varias cosas que rechazaron tanto Canadá como México en esos acuerdos que hubieron. Y lo hacen como pretexto. Además, ellos están esperando, mi punto de vista es, al nuevo gobierno de México. Falta pocos meses para que se logre eso, o días. Entonces, es más, Wilbur Ross declara que ya no hay fecha para terminar el acuerdo comercial. Entonces, yo creo que por ahí está el asunto, no es tanto por otra cosa, sino es como tú decías muy bien, es un acto eminentemente político. Así es, y representa el 2% del comercio de acero y aluminio con el comercio que tenemos con Estados Unidos. 2% no representa nada. No, meterse con China, que China es el número 11. Sí, pero es una estrategia política, finalmente. Sí. No es una estrategia política que está impactando a la economía mexicana y desestabilizando un poquito, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Maestro, ¿algún comentario? Sí, claro. Efectivamente, desde los anales de la economía moderna, surgió fundamentalmente en esto del intercambio comercial entre países en Europa. Entonces, la economía moderna surge con la idea de liberalizar el comercio entre países. Eso se fue desarrollando. Posteriormente, Marx dijo, bueno, se trata de la economía política. Empieza entrando el ingrediente de política a la economía y actualmente se habla de políticas económicas. No podemos analizar ninguna medida económica, como ustedes bien dicen, solamente en términos del análisis económico estricto, porque no tiene mucho sentido, sino que está revuelto con el matiz político que ustedes le están dando en este momento. Yo coincido plenamente, está jugando con el Tratado de Libre Comercio, está jugando con la parte política que ustedes mencionan, es que en diciembre van a elecciones intermedias y esto hace que ellos él quiere que se tenga el próximo año un Congreso republicano, claro, que siga siendo republicano para poder seguir haciendo sus cosas. ¿Qué parece, Alessandro? Estuvimos hablando sobre este tema. Adelante. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando muy a gusto aquí con nuestros amigos, el maestro Agustín Díaz Lastra, Vero, nuestra querida Vero aquí con nosotros y Gildardo, un tema bastante controversial en estos momentos en el mundo. Obviamente que esta actitud, yo lo veo desde un punto de vista político, tiene sus efectos comerciales en el mundo entero. Chocó con todos los que le venden cosas a Estados Unidos. Inclusive hasta aquellos que les aplicó esta tarifa, están también esperando a ver en qué momento se va contra ellos. Y entonces, bueno, yo sí quisiera, para ir cerrando un poquito este tema, analizamos un poco acerca de los efectos comerciales en el mundo de esta reacción de Donald Trump y su grupo de asesores y colaboradores. Vero. Sí, la verdad que sí, estrategia política, golpe bajo, llamémosle como que quisiéramos llamarle a estas Claro. estrategias, a esta parte de Donald Trump. Pero sí, esperemos que el cambio político, este cambio de gobierno que se está esperando tan ansiadamente, sea bueno, se generen nuevas políticas, existan algunos cambios específicos, sobre todo para estos procesos aduanales que nos están golpeando efectivamente en la economía muy baja. O sea, son pocas, estoy hablando de cuestiones muy bajas, ¿verdad? Pero sí, finalmente son golpes a la economía mexicana que si vamos sumando esos golpes pequeños que están dando en el transcurso de este año, claro, y lo que falta, claro, pues obviamente va a impactar en lo que es la inflación en nuestro país. Mira, yo veo con un enfoque que creo que nos lleva a cosas inéditas y a los nuevos paradigmas de la ciencia económica. Cuando estudiamos en la escuelita nos dice que cuando hay un proceso expansivo hay una diversidad de políticas que se usan para
frenar esa expansión para no caer en una situación de crisis. Y nos ubican exactamente en políticas monetarias y el aspecto de políticas finanzas enfocado en ciertos aspectos. Ahora hay que tomar en cuenta que aunque se habla de un nacionalismo, un regreso al nacionalismo, el hecho de imponer aranceles, los aranceles sencillamente es para restringir la expansión de algunas actividades, porque hay una sobreproducción a nivel mundial. Veamos cómo han caído los precios, sobre todo de materias primas, ¿sí? Y la manera nos encontramos en un mundo globalizado, ¿cómo parar eso? Bueno, metiendo aranceles para que el volumen se vaya restringiendo y de esa manera volver otra vez al equilibrio en los mercados. Maestro. Bueno, sí, esto que está atrás de estas decisiones arancelarias es efectivamente el nacionalismo, y el nacionalismo fue lo que originó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales empezaron con guerras económicas y se precipitó la segunda y más sangrienta con una crisis del mercado de valores. Entonces, esto, aunque ahorita se ve que tiene una repercusión relativamente baja, restringida, debemos pensar de que lo que subyace, que es una política nacionalista, y que primero América y primero yo, esto puede desembocar en otro tipo de crisis, no económicas, sino violentas. Yo pienso, para cerrar esta parte, hay dos cosas que podemos ver. Por ejemplo, desempleo en el sector automovilístico, porque se contrae la producción de autos, sobre todo en la construcción, en las manufacturas que usan acero y aluminio, y los efectos de los que van a poner tasas arancelarias a productos agrícolas, ese es el bastión muy fuerte de Estados Unidos, seguramente eso va a crear un conflicto muy grave para Estados Unidos. Pero en esta guerra, que llaman ellos guerra comercial hasta ahorita, le vamos a ver sus efectos reales en un tiempo no muy lejano. A corto plazo. Así por es. supuesto. Bueno, pues qué bueno que tocamos este punto que es de bastante interés para todos nosotros, pero vamos a iniciar hoy con un tema. Ahora sí, permítame presentar formalmente aquí al maestro Agustín Díaz Lastra. Vamos a hablar acerca de la trayectoria del crecimiento económico de Tabasco a partir del auge petrolero. Y permítame presentar brevemente aquí al maestro Agustín Díaz Lastra. Él es licenciado en Economía, es maestro en Educación, ha trabajado, tiene una trayectoria laboral en su corta vida, de muchísimas cosas, en el Banco de México, en la Secretaría de la Presidencia, en el Promotor de Desarrollo Económico de Tabasco, en Fertimex, con el gobierno de Roberto Zaguad y González Pedrero, en Banpesca, en Turismo, en Conasupo. Bueno, maestro, un ensayo tengo que hacer con este currículum de usted, pero actualmente el maestro Agustín Díaz Lastra es coordinador de planeación del gobierno del Estado de Tabasco. Maestro, bienvenido a su casa. Muchas gracias. Este es su programa. Muchas gracias, muy amable. Pues yo muy complacido y muy alegre de estar con el auditorio de la UJAT, estar en las instalaciones de la UJAT y con buenos amigos y colegas economistas. Yo, precisamente por las experiencias que me ha tocado vivir, particularmente en la economía regional de Tabasco, pues quise hablar de esto pensando en los jóvenes que no tienen la conciencia de cómo era la economía anteriormente y que obviamente en este momento se preocupan por hacia dónde va la economía de Tabasco en las circunstancias que se encuentra actualmente sobrepetrolizada la economía y que el petróleo está en veremos, en sube y baja como siempre. Miren, Tabasco era un estado pobre en la primera mitad del siglo XX. Tenía sus actividades fundamentales eran extractivas, eran de monoproducción, era un estado de los que no contaba en el país. Entonces, primero se definió un modelo, podemos decir un modelo económico de desarrollar actividades agropecuarias, sobre todo a partir del gobernador Tomás Garrido Canaval. Entonces, ese modelo funcionó durante mucho tiempo. Ese modelo era de que se producía en el campo y el ingreso se concentraba en Villahermosa. En Villahermosa empezó a florecer con esa producción, se empezó a exportar plátano a Estados Unidos. Eso trajo ingresos
a la Vega del Grijalva, que era donde se producía el plátano, y también a Villahermosa. Empezó a desarrollarse la infraestructura urbana de Villahermosa. Coincidió, esto sí ya era un modelo inducido desde el gobierno del Estado. El licenciado Carlos Madrazo promovió la organización de los productores y se formaron los grandes uniones de productores de ganado, de plátano, de cacao en el Estado, y también la COPRA. Y esto fueron en su momento un modelo para el país, un modelo nacional de cómo se organizaban los productores locales. Esto tuvo un auge, también sirvió para el crecimiento de algunos municipios y de la ciudad de Villahermosa. Y entonces estábamos en este modelo, en una transición que se buscó no quedarnos en la producción rural, sino adoptar un modelo mixto de agroindustria. Entonces se tendía a que todo se industrializara aquí mismo y no se vendiera como materia prima. Esto tuvo un auge muy bueno. Se instaló primero Incatapsa, industrializadora de cacao de Tabasco, en Cárdenas, Oleaginosas del Sureste en la ciudad industrial. Y después me tocó participar en la instalación de la ultrapasteurizadora de leche, Ultralácteos. Entonces se iba en ese modelo agroindustrializador. Se desarrollaron dos polos agroindustriales, el plan Chontalpa, el plan Bagacán-Tenosique. Este era un modelo basado en la producción del campo y en su transformación, y después se vio irrumpido por la presencia del auge del petróleo. Entonces cambia radicalmente el modelo. Antes de que diera mayores resultados de desarrollo agroindustrial, pues se abandona porque llega la presencia del auge petrolero en Tabasco, no por tanta producción de petróleo en Tabasco, sino porque Villahermosa era la ciudad que daba servicios a la región petrolera de aquí del sureste. Y entonces, pues naturalmente esto atrajo todas las inversiones, toda la capacidad productiva del Estado se volcó hacia la industria petrolera, y entonces entra en un nuevo modelo y prácticamente, lamentablemente, se abandona el otro. Se abandona al grado de que se cierra industrializadora de cacao de Tabasco, después de varios problemas termina cerrándose también Oleaginosas. Bueno, últimamente ya cerró Ultralácteos. Entonces se interrumpe ese desarrollo agroindustrial y viene la economía petrolera, que mientras va en crecimiento, bueno, pues es una ilusión muy buena, porque además el ingeniero Leandro Rovirosa logra aprovechar este auge en la producción petrolera también del Estado para conseguir una sobreparticipación de aportaciones fiscales federales al Estado. Fíjense que 1976 más o menos es la fecha en que inicia en Tabasco ese boom petrolero. Esto provocó casi, porque muchas personas, a mí me tocó ver, que se abandonaron el cacao, la producción de cacao. 1985 sí, fue esa situación. Entonces estas gentes empiezan a abandonar la ganadería, el cacao, la copra como actividades productivas y típicas de Tabasco. Entonces, por el auge petrolero, por el boom petrolero aquí en Tabasco. La pregunta es, maestro, ¿cómo se dio ese crecimiento acelerado petrolero en Tabasco? Bueno, la industria petrolera tiene la característica de que incorpora en lo que se conoce como cadenas económicas productivas. Atrae en primer lugar a la industria de la construcción, es la primera que se ve atraída para trabajar alrededor del petróleo, que ahora le llaman empresas tractoras. Entonces, Petróleos Mexicanos se convierte en un gran demandante de infraestructura petrolera. Y lo importante es que este crecimiento, este auge del petróleo, que obviamente todo el mundo busca contratos para construir, para pintar, para hacer caminos, etcétera, alrededor de Petróleos Mexicanos para la producción,
primaria del petróleo. Además, se consiguen estos buenos presupuestos para el gobierno del Estado, y el gobierno del Estado se convierte también en un tractor económico de la entidad, que también demanda constructores, porque, insisto, el Estado de Tabasco era un estado muy pobre. Entonces no teníamos infraestructura. Después de los años 50 llega la carretera, primero el ferrocarril y después la carretera. Tuvieron que llegar 2 presidentes de la República del Sur. Y ni siquiera llegó el tren aquí a Villahermosa, ¿no? En otros lugares. ¿Qué le parece, regresando? Seguimos platicando Sí, sobre cómo este no. tema. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estoy platicando con el maestro Agustín Díaz Lastra un tema bastante interesante que tiene que ver con este estado de Tabasco, un estado eminentemente petrolizado. Aunque dicen que ya se acabó un poquito, la verdad que no. Han cerrado la llave de algunos pozos petroleros por algunas razones que solo el gobierno sabe, y seguimos hablando sobre este tema. Maestro, vamos a la mitad de este tema. Ah, sí. Estábamos comentando que el auge de las actividades en torno al petróleo hace que pasen a segundo plano las actividades agroindustriales de nuestro estado. Pero otra vez, por políticas nacionales e incluso internacionales, esta situación se junta con el ultraneoliberalismo del Tratado de Libre Comercio. En 92 más o menos. Sí, más o menos. Antes de esa época del 92 éramos una economía cerrada y había aranceles aquí, todo, eran cientos de Pero era el modelo del fracciones. mundo, ¿no? El mundo Era sí el se modelo movía. de México, era el modelo de Protegiéndose muchas México cosas. y muy pocos del mundo. La verdad es que México se incorporó al soltar su mercado, fue de los... Era final, el GATT era el que manejaba por ese en esa proteccionismo época. en ese momento. No, al contrario, el Liberal. GATT promovía la No, liberación. promovía, pero era protección de algunos. O sea, había ciertas cláusulas de, por ejemplo, si yo te suelto a ti con bajo precio, todo el mundo reclamaba lo mismo. Así es, Así era. compensación. Entonces se da esta situación y al entrar productos del mercado global hacia la economía nacional, entonces esto le dan otra puntilla a la producción agroindustrial Así es. de Tabasco. Entonces el cacao ya no solamente la industria nacional solamente se la compra a Tabasco, sino la puede importar la que quiera de donde quiera, y entonces entramos a una competencia. Lo mismo la carne de ganado, y entonces esta competencia tremenda que no estaba acostumbrada a la economía local, junto con la competencia por la inversión del petróleo, entonces esto hace que hubiera prácticamente crisis en el sector, en este modelo de agroindustrial. Así es, y se acaba. Prácticamente. Vero. Sí, platicando y escuchándolo en ese momento, el modelo de desarrollo agroindustrial que se dio en el 85, que fue pues bastante bueno. ¿Cuántas industrias se hicieron en el estado de Tabasco? No. Y famosas como la chocolatera. Sí, claro. Y Catapsa, ¿no? Y nuestra Ultralácteos también. Sí, que Osa. ¿Por qué? Oleaginosas del sureste también. O sea, industrias en el estado de Tabasco. Ok, ya el petróleo va de salida, porque realmente o está en un stand-by en este momento en el que ya no podemos dedicarnos o esperar de que nuestra economía del estado crezca a través del petróleo. ¿Por qué no se retoman esos nuevos modelos? Ese modelo que fue un éxito en su momento, impulsar esta parte de la agroindustria. Definitivamente, como lo veo yo, se está en eso precisamente. Se cierran esas 3 agroindustrias, sin embargo, se mantienen los ingenios azucareros, esos no se cierran, con muchas altas y bajas. Casi se cierran algunos y se rescatan, a veces son del gobierno federal, a veces después el gobierno se los vende a Pegado particulares. con chicle, como llaman. Con chicle, efectivamente. Bueno, le pagan una cinta adhesiva, ¿no? a los trabajadores, le pagan con azúcar, y en fin, con todos los problemas que hayan tenido, los ingenios permanecen. Y en la actualidad tenemos una gran agroindustria forestal
que es esta que se llama Protic, que está en Huimanguillo. Entonces está tomando un segundo aire. Y por el otro lado, aunque no tengo cifras, sí escucho yo que hay muchos productores que están, inversionistas que están produciendo carne de pescado cultivado y están metiéndole mucho a la madera y ahora la producción de este coco para aceite, ¿no? Entonces está de suyo tomando palma de aceite, ¿verdad? Está de suyo tomando un segundo auge, exactamente un segundo aire, modelo, y se debe de aprovechar la oportunidad para inyectarle lo más que se pueda para que se desarrolle. Y allí tiene un papel fundamental nuestra universidad, tanto en la parte del análisis económico como en la otra parte de la veterinaria y las ciencias de la tierra. Papel fundamental que debe tener. Es toral. Sin la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco no se puede explicar la economía local. Por supuesto que no. Claro. Fíjate que después, cuando se da este boom petrolero, de Tabasco pocos estudios habían. Habían algunos estudios escandalosos, sobre todo en el aspecto ecológico, pero estudios serios del análisis socioeconómico de lo que estaba sucediendo en nuestra entidad. Bueno, a partir de hace poco, vamos a hablar de unos 10 años para acá, donde curiosamente tabasqueños, ubicados en el Colegio de México, ubicados en el CIDE, ubicados en el Colegio de la Frontera Sur, tabasqueños con un prestigio nacional e internacional, han hecho estudios. A mí me llama la atención, por ejemplo, casi una conclusión, donde dicen que antes de los 70 predominaba el sector primario, predominaba el sector primario. Viene una etapa de transición donde entra la industria petrolera y predomina el sector secundario. Pero ese proceso genera que el sector terciario crezca, pero con una dimensión que ahorita es el sector que lleva una misma tendencia que a nivel mundial. Cuando estudiábamos nos decían las características de un país desarrollado era el sector secundario, que era el que generaba más empleo. Ahora resulta que es el sector terciario el que más dinamismo trae en las economías. Por ahí uno de estos intelectuales tabasqueños dice que Tabasco no generó una burguesía local. Los tabasqueños vivíamos de actividades tradicionales y tenían la riqueza nada más como una herencia para vivir a modus, no les preocupaba un proceso de acumulación, no les preocupaba tener una actividad empresarial en la dinámica. Y que fuimos invadidos de capitales nacionales, que exactamente la explicación de este crecimiento del sector terciario fue que empezaron a venir los grandes centros comerciales, una diversidad de actividades de servicio, donde los tabasqueños nada más se quedaron, los que tenían la posibilidad de implementar localmente un proceso, una actividad, se quedaron milando, como dijo el chinito. ¿Hasta dónde esta distorsión? Porque se habla mucho de que rescatando la actividad primaria nos va a permitir recuperar esa grandeza. ¿Hasta dónde podemos sustentar en la actividad primaria eso que no tenemos actualmente? Sí, efectivamente. La actividad primaria era lo que daba sustento a la economía y no había una gran acumulación de capitales en aquella época, ¿no? Entonces, los ricos eran los que tenían mucho ganado, tenían mucho cacao, etcétera, mucha tierra, etcétera, y los que vendían coches aquí en Villahermosa, no sé qué, ¿no? Entonces, al irrumpir en la economía petrolera, los nuevos ricos son los que construyen fuerte, los que agarran grandes contactos. Y entonces viene la construcción y los servicios, como tú dices. Yo creo que no se trata de que volvamos a
al régimen de economía agroindustrial, sino que eso nos da una parte de un sustento, porque aquí además hay que analizar el papel de la clase media. Había una clase media muy pequeña en Tabasco, en Villahermosa y en algunos municipios, y a partir de lo que sí trae el petróleo es que crece mucho la clase media en Villahermosa, los profesionales, los médicos, etcétera. Y esa es una realidad ya. No podemos descuidar, pero ni por ningún momento, el sector terciario, que es el que genera sobre todo empleos. Eso tenemos que atesorarlo. Por eso la función tan importante de la universidad. Pero no podemos pensar que la gente que vive, que radica en el campo, va a vivir del terciario, del petróleo. Y del petróleo. Entonces, ellos hay que darle las condiciones para que no sea una economía de subsistencia, sino que les permita ganar dinero, tener una economía familiar desahogada e incluso acumular. Porque en la época de que no hubo ¿cómo le llamas tú? Un grupo inversionista criollo, burguesía, una burguesía criolla. Bueno, con el análisis marxista, lo que se da en Tabasco realmente es no una burguesía, sino se da una acumulación de los medios de producción de tipo social con los que estamos hablando, salvo los ingenios que eran particulares, oleaginosas del sureste, de la unión de todos los productores industrializadoras de cacao, era de los cacauteros y así también los ganaderos igual, de los ganaderos primero con el frigorífico, en fin. Entonces hay una acumulación no burguesa de capital, pero que pertenece al sector social. Pero hay una cosa importante. El hecho es de que lo que hacía la burguesía, el ganadero, el rico de esa época, los años antes del boom petrolero, su mente no era petrolera, era ganadero, era agricultor, era algo cacaotero, era comprero, y su idea era otra. Es que el petróleo, con toda la información que da Estados Unidos al gobierno mexicano, que aquí estaba la fuente del petróleo, ¡pum!, vino de inmediato. A todos nos agarró por sorpresa. Se esperaron los empleos, ¿no? Sí, los empleos pero el tabasqueño no estaba ni siquiera enterado de la cantidad de petróleo. El petróleo se movía, pero no era una actividad importante. Iban en los pueblos, estaban por ahí, pero la vida era agropecuaria, era otra cosa, era ganadera. El petróleo se movía y buscaban brechas y hacían un pozo por ahí, y no, pero eso no le dio importancia al tabasqueño. Cuando viene en el 76, de inmediato cayó esto aquí. Y a todos los tabasqueños nos agarró de sorpresa. ¿Quiénes vieron aquí? Gente que no eran de Tabasco. Esa es la clave. Son los que iban a trabajar Pemex, los que no son tabasqueños. Es que el de suyo, la actividad petrolera en el ámbito mundial, no es una actividad que desarrolle la región. No local. En todas partes. Cuando llegó el petróleo, primero llegaron los trabajadores de Pemex y después llegaron las contratistas y después, al venir esta apertura, al haber ingresos aquí que aumentaban el consumo, entonces entran las grandes comercializadoras. Primero Liverpool se hace la primera plaza comercial antes que Mérida y antes que muchas partes. Liverpool es la primera tienda fuera del DF, del puerto de Liverpool. Se construyó en Villahermosa, Tabasco, en los años 80. Eso es inaudito, antes que Monterrey, que Puebla y Guadalajara. Yo creo que regresamos con el tema platicando, ¿te parece? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía. Estamos platicando con el maestro Agustín Díaz Lastra, con Vero, con Gildardo. Estamos analizando el tema del boom petrolero en Tabasco y bueno, nos metimos hasta sus consecuencias, cómo ha beneficiado, en qué no ha beneficiado a Tabasco. Pero tenemos un teléfono en el estudio, el 1358-1596, y se va manejando. Sintonícelo en el 107.3 de FM en Radio Universitaria. Y hable en Canal 9. Bueno, Vero, te dejo la palabra a ti en este momento. Ya empezamos en el proceso de conclusiones. Estábamos en esa parte, en la parte final y se nos ha ido tan rápido. Tantas cosas que preguntarle. Bueno, esperemos un segundo programa y esperemos poder hacerle tantas más preguntas, ¿no? En esta parte, hablando de las oportunidades y riesgos de la economía de Tabasco,
sobre todo en esta década del siglo, en esta tercera década del siglo, ¿no? ¿Cuáles son esas oportunidades que presenta la economía de Tabasco si consideramos que buena parte de sus empleos e ingresos derivados del petróleo ya no se encuentran en este momento, o sea, ya se van desapareciendo? Yo pienso que siempre hay como ver la parte vacía del vaso o la parte llena. Miren, el estado de Tabasco es un estado, es una tierra de promisión siempre. Pensar de que porque el petróleo va para abajo, el estado de Tabasco va para abajo, es no ver el futuro. Yo pienso que actualmente, sobre todo a los jóvenes que nos están escuchando, a los que se están formando en la universidad, el estado de Tabasco le da opciones que no nos daban a nosotros. A mi generación fue muy fácil progresar. Había mucha demanda de empleo, nos contrataban aquí, allá, había buenos sueldos, empresas, etcétera. Había mucho incremento del consumo. Ahorita no estamos en una etapa de crecimiento, al contrario, estamos en cierta contracción. Sin embargo, hay muchos campos sobre lo que un joven puede entrarle. Puede entrarle al sector terciario, ¿verdad? Porque hay una cultura terciaria. Puede invertir en el campo, se puede invertir en el campo, hay una cultura agropecuaria, agroindustrial, gente que sabe hacer producir el campo y se puede invertir allí. Y por el otro lado, el petróleo no se ha acabado, no se está acabando en este momento, el petróleo está incrementándose el precio y habrá una competencia, pues ni modo, entre Petróleos Mexicanos y las empresas estas que le han estado dando ahí el subsuelo, ¿verdad? Que era nuestro, y esas empresas pues se supone que van a necesitar también quienes le apoyen para su extracción, lo que vayan a hacer aquí, sus actividades, y le va a ser mucho más barato. Y ya hay una cultura de gente que sabe cómo ser proveedor, cómo ser prestador de servicio en Petróleo Mexicano. De tal manera que dentro de esta etapita de recepción que estamos, de recesión que estamos pasando, aquí están las oportunidades. Se puede avanzar en educación, se puede avanzar en muchos campos y donde se puede fácilmente crecer. Ahora tenemos una ventaja comparativa que debemos volver a ventaja competitiva, que es esto de las zonas económicas especiales. Vamos a tener una zona económica especial. Eso no es más que una plataforma. Si la aprovechamos puede ser infinito las posibilidades que dan. Sabemos de economías, sobre todo asiáticos, que a partir de una zona económica especial han crecido de manera increíble. Pero si esa plataforma no nos va a resolver los problemas, nos da una perspectiva para que trabajemos, ¿verdad? Y aprovechemos los empresarios, las universidades, los jóvenes, el gobierno mismo, para hacer que confluyan ahí todos los elementos que se requieren para que crezca la economía, una nueva economía. Además, el petróleo no se ha terminado. No. Yo leí una nota de que se han cerrado la llave a 4,000 pozos. No se han clausurado. Se cerraron por conveniencia, como decía hace un rato usted, el caso de las empresas que le han concesionado la explotación y exploración de Pemex, ¿no? Perforaciones, porque así es el esquema ahorita. Pero los pozos ahí están y son de Pemex. En cualquier momento, el que llegue a gobernar este país le vuelve a abrir la llave y empieza a exportar petróleo. Entonces, Tabasco no es yo comentaba la vez pasada que es un estado energético, el petróleo, la hidroeléctrica que no es energía eléctrica, el sol que no es energía eléctrica, el etanol que produce a través de la caña de azúcar. Y si le buscas por ahí, Tabasco va caminando solito. No nos acompaña nadie todavía en el gobierno, pero ahí vamos. Entonces, ríe, juega, celebra, está vivo nosotros los tabasqueños. Tenemos de qué comer, de qué vivir. No nos morimos de hambre. Aquí hay muchas posibilidades, hay pesca. Todas. Yo respeto esa opinión. Mi respeto, dijo de Cora. que tenemos para comer y para vivir. A lo mejor nada más lo tienes. No, mira. Pero hay mucha gente. El traspatio no lo contempla el PIB. Te voy a decir algo. El traspatio no lo contempla. Un poquito optimista, maestro. He estado de alguna manera, por coincidencia, platicando con algunas personas que tienen negocios. Y dicen que no terminan el año. Pero es su negocio. Es que es una actividad. Pero como yo, la gente de los pueblos tienen un traspatio donde hay una gallina, un pollito y siembran media hectárea y comen maíz. Sí, bueno, es que
Curiosamente, en el nuevo enfoque de la ruralidad que hay actualmente, y no en Tabasco, sino a nivel mundial, es que la gente del campo va a comprar el pollo, pero el pollo a los centros comerciales. ¿El pollo rostizado lo compran? No, los pollos de granja van a Chiquito, comprar ¿no? el maíz a la ciudad. O sea, hay una inversión a ese aspecto, pero hay una inversión porque le sale más barato comprarlo que producirlo. Sí. Yo aquí veo un detalle, maestro. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con los comentarios, que las perspectivas de Tabasco. Pero esas perspectivas, si no hay quien las promueva, Así es. si no hay un apoyo local, el gobierno local y el gobierno federal, que de alguna manera pues son los dos instrumentos que una entidad o un pueblo puede tener para ayudar a despegar, Que camine con él. las cosas se complican. Y creo que estamos en una coyuntura ahorita que está muy turbio. O sea, a nivel local, yo me atrevería a comentar de que no contamos con los recursos por esa misma caída del PIB, por esa poca recaudación que se tiene. Eso de alguna manera no permite a las instancias locales a contar con recursos para, mínimamente, no tanto para promover, sino para sacar gastos corrientes. Y del gobierno federal no tenemos apoyo. ¿Cuál sería la salida para Tabasco en ese sentido? No hay una sola salida siempre. Lo que pasa es que seguimos pensando en términos de una economía impulsada con el financiamiento público, con el gasto público. Entonces, esa es una parte, pero hay otra parte que hay que entrarle. Por ejemplo, la UJAT. Acá está estableciendo, acá en la zona, ¿cómo le llaman? De la tecnología, del conocimiento, perdón. Entonces, allí se están desarrollando esquemas novedosos, importantes para el asociacionismo, le llaman ahora, para el emprendedurismo, perdonen, así le llaman. Sí, y entonces, los jóvenes que estudien, porque el conocimiento hoy más que nunca es valioso y es necesario, y van a poder competir tanto en el Estado como fuera del Estado, y va a haber oportunidades. Se cierran unas, pero se abren otras. Que los gobiernos no tienen la liquidez que tuvieron en otra época, bueno, no solamente con dinero apoya el gobierno, se puede apoyar de otra forma, se puede buscar elaborar los estudios, los proyectos, etcétera. Y por el otro lado, financiamiento siempre hay. El dinero anda buscando en todo el mundo cómo reproducirse. Si tú le llevas una forma de cómo se puede reproducir en China, va y se reproduce en China. Si tú se la pones, cómo se va a reproducir el dinero en Tabasco, el dinero viene. Y una de ellas es lo de la zona económica especial. Entonces hay que generar proyectos productivos viables, apetecibles, atractivos para que las inversiones vengan, y sí se puede hacer, pero hay que unirse, porque solito, como dices tú, tienes razón, así solito, por ejemplo, el campo hay que asistirlo, el campo hay que fomentarlo, hay que apoyarlo. Es muy difícil que el campo se desarrolle solo, esas épocas ya pasaron. Con el alto nivel de tecnificación, pues se requiere de un apoyo. Sin embargo, hay otras áreas en donde puede venir capital nacional, capital externo, se puede unir con el capital local, se pueden conseguir créditos, se pueden conseguir participaciones de riesgos, hay esquemas. Efectivamente, la Federación se ha olvidado de Tabasco desde hace bastante tiempo. Bastante rato. Sí. Entonces, ya sabemos que con eso no contamos. Pero que se nos cierre una puerta no quiere decir que se nos cierren todas. Hay otra cosa. Por ejemplo, Villahermosa se ha convertido en un centro donde viene la gente a Villahermosa. Empezaron porque cuando éramos chamacos venían amigos sobre todo de Chiapas, a estudiar a Tabasco, de Veracruz, etcétera. Entonces, esos muchachos pues ya formaron familia y ya mandaron a sus hijos y se vienen a curar. Yo estuve en el sector salud y bueno, el 13% de los egresos hospitalarios de la entidad, yo le demostré a Chiapas que eran de gente que estaba radicado allá, así es. Entonces, somos
una ciudad atractora en todos los sentidos, ¿verdad? Por eso la inseguridad. Villahermosa, de oportunidades. Vamos a hablar de este tema un ratito, digamos, en la recta final del programa. Vayamos concluyendo este punto. La verdad que mucho se puede decir de Tabasco. Claro. Este tema tiene para muchos programas. Así es. Vayamos cerrando, maestro. Concluyendo sobre este tema, ¿qué podemos decir sobre esta parte del desarrollo de Tabasco, el crecimiento de Tabasco a raíz del boom petrolero? Bueno, vamos a seguir contando con la industria petrolera, ahora en otras circunstancias. Cuando se le llamaba a las empresas esas extranjeras, las tractoras, no. La única tractora es Petróleos Mexicanos, esa es la verdadera tractora. Tan así que se trajo a empresas del exterior, eso sí es tracción. Eso sí. Bueno, entonces la otra no son tractoras, son chupadoras de petróleo mexicano y por eso están aquí. Bueno, entonces tenemos una gran empresa que es Petróleo Mexicano. Nuestro paisano candidato ha dicho que va a poner aquí una refinería. Bueno, pues ahí para los jóvenes que ya están estudiando acá en la UJAT. Yo creo que sí va a ser así, maestro. Pues Dardo, brevemente. Bueno, yo siento que la situación en Tabasco está muy complicada. Ajá. Y yo coincido totalmente con los jóvenes emprendedores y todo esto, pero siento que el capital privado para arriesgarse requiere también ciertas condiciones. Breve. Y Tabasco, de alguna manera, creo que Sí, la UJAT, maestro, tiene maestros altamente calificados para trabajar con todos esos proyectos y innovar y proponer al gobierno. El próximo martes, aquí en su programa Aprendamos Economía. Hasta pronto. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.